Buenos días. Dios les bendiga, hermanitas. Vamos a continuar con el estudio de Tito. En esta ocasión corresponde capítulo 1 y verso 16, que dice de la siguiente manera: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Bien decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:15 al 20, que pues las personas por sus frutos se conocen, ¿verdad? Dice de la siguiente manera el texto: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estos maestros falsos, ¿verdad? Que estaban ahí en esta isla de Creta, pues decían conocer a Dios, pero como nos dice el apóstol Pablo, con sus hechos lo negaban, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosas, hermanitas, de todo esto. Y también nuestro Señor Jesús, cuando habla con los judíos, ¿verdad? Les dice en Juan 8 habla al respecto de que ellos pues hacían cosas incorrectas. Ellos se basaban en que eran hijos de Abraham, ¿verdad? Casi como una jactancia o vanagloria, pero nuestro Señor Jesucristo les reprocha y les dice que son más bien hijos del diablo. Palabras muy fuertes, ¿verdad? Pero así es la exhortación. Por eso también sabemos que la palabra es como martillo, ¿verdad? Es dura, pega, duele, pero es la verdad. Y nuestro Señor les dice en Juan 8:39, dice, ellos respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una acusación directa, ¿verdad? Para esos judíos que se decían hijos de Dios, pero estaban haciendo las obras contrarias, así como estas personas de las que nos habla el apóstol Pablo en Tito 1:16, negando a Dios con los hechos, ¿verdad? Por otra parte, hermanitas, tenemos al apóstol Santiago, ¿verdad? Que nos dice precisamente que debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vamos a ver lo que nos dice Santiago 1:22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si vemos ahí la diferencia y el contraste, ¿verdad? Entre nada más oír y
ser hacedores. Y el mismo Santiago ahí en el capítulo 2, versos 14 al 17 nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Qué importante, ¿verdad? Las obras de aquel que nos envió. Y el apóstol Juan, en su primera carta, que hace recientemente la estuvimos estudiando, ¿verdad? Los jueves, capítulo 3 y verso 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y un gran ejemplo para nosotros de lo que es el trabajo y la obra de nuestro Dios lo tenemos en la iglesia de Tesalónica. Qué hermosas palabras les dirige el apóstol Pablo en la primera carta a Tesalonicenses capítulo 1 y versos 2 al 10, donde dice de la siguiente manera. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Definitivamente un gran ejemplo para nosotros, ¿verdad? Estos hermanos en Tesalónica. Sí, recordemos las palabras del verso 3 que dice que él habla de la obra, de su fe, del trabajo, de vuestro amor y constancia. Esas son las cosas que los demás, todos los de los alrededores, veían en estos hermanos nuestros de Tesalónica. Ojalá, hermanitas, que también nosotras seamos imitadores de ellos como el apóstol Pablo del Señor Jesús. Que esas obras y esos frutos sean por los cuales nos reconozcan, por las obras de nuestro Dios. Y no solamente nos quedemos en palabras o en escuchar el mensaje, sino ponerlo en práctica, porque eso es lo importante, como dice nuestro Señor Jesús, dar ese fruto, ¿verdad? Fruto que sea pues comprobable con lo que hacemos, no nada más de palabra, como nos exhorta también el apóstol Juan, sino de hecho y en verdad. Que esas obras demuestren que somos hijas de nuestro Dios. Esta es la meditación en esta mañana. Ojalá y nos sea de utilidad en nuestra vida diaria, hermanitas. Y Dios les bendiga. Muchas gracias.